Señoras y señores, se acabó. Ha llegado a su final la participación de Paraguay en este mundial al verse superada 1-0 por la selección francesa. Un partido lleno de polémica, lleno de muchísima lucha, de muchísima traba. Vamos a hablar un poco tanto de las cosas futbolísticas como extrafutbolísticas. Vamos a hablar todo lo que nos deja este partido, que es mucho para analizar, y dando por cerrada ya la participación paraguaya acá, una participación más que loable. Viene de eliminar a Alemania y una Francia que ya pone sus dos pies en los cuartos de final. Esto y mucho más a continuación. Comenzamos. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto. Ese es el himno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de Juega en Corto, donde vamos a hablar del segundo partido que nos dejan estos octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Un partido que tuvo de todo, un partido que tuvo polémica, ya vamos a hablar un poquito de ella también, pero quiero comenzar hablando sobre la selección francesa, que partía claramente como la favorita de este encuentro y termina llevándose, de hecho, la eliminatoria, termina llevándose la llave. Veníamos con una selección francesa que llevaba 5 partidos seguidos en Copas del Mundo, consiguiendo 3 o más goles, ¿vale? Sabíamos desde un comienzo que si la Paraguay que vimos contra Alemania se comportaba de una manera por lo menos similar, iba a ser muy difícil que esta Francia pudiese mantener ese hilo conductor de 3 goles o más en este partido, y efectivamente así fue. Una Francia que salía con un 4-2-3-1, con muchísima libertad en el frente de ataque para Kylian Mbappé, también para Olise, quienes, por más que se movieron por izquierda, por derecha, por el carril central, la marca escalonada de Paraguay siempre secó el funcionamiento de estos dos grandísimos jugadores. Ya vamos a hablar también en su momento de Paraguay. Cositas a resaltar de Francia, sobre todo en el segundo tiempo, el cambio que hace Deschamps sacando a Barcola, que prácticamente estuvo desaparecido en el partido. De hecho, en el primer tiempo, por el carril izquierdo, el carril de Barcola prácticamente no se atacó. Siempre se atacó buscando muchísimo más desde la salida de balón de los centrales franceses. Ya perfilaban el ataque por lateral derecho. Cuando sacan a Barcola y entra Doué, Francia cambia muchísimo, y de hecho Doué es el que destraba, el que tiene la llave para encarrilar la victoria francesa gracias a una jugada genial, magistral, que hizo después de sacarse casi 3 rivales paraguayos, ingresar en el área y que le cometieran este penal. Un penal que fue muy dudoso también por parte de la prensa paraguaya. Ya voy a dar mi opinión sobre eso, pero que quiero decir que Doué básicamente fue el que destraba allí el partido. Ahora, cositas interesantes, puntuales, que quiero conversar sobre Francia, en especial sobre Kylian Mbappé. Esta bestia, este animal competitivo, chicos, ya llega a 19 goles en total. Sí, 19 goles, lo tenemos por aquí, sí, 19 goles en total en 19 partidos. 19 goles en 19 partidos, no se cansa de sumar. Sin embargo, aunque iguala a Leo Messi en la tabla general de goleadores de este mundial, sigue estando por abajo un gol del astro argentino en la tabla general de clasificación de goles de la historia de los mundiales, ¿no? Ahora, dato curioso, de estos 19 goles que ya lleva el francés Kylian Mbappé en mundiales, 11 de ellos han sido en fase eliminatoria, en fase KO, bien sea en su momento octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. 11 de los 19 han sido fase eliminatoria. Vimos hace pocos días que la Portugal de Cristiano Ronaldo, por dar un ejemplo comparativo, logró Cristiano Ronaldo por primera vez marcar un gol en fase eliminatoria en sus 6 mundiales que lleva disputados, para que más o menos entendamos un poquito
y llevemos realmente a la realidad las dimensiones de lo que está haciendo el astro francés en este mundial y en general en la historia de los mundiales, ¿no? Por su parte, tenemos que Paraguay volvió a disputar un mundial después de 16 años. Paraguay volvió a decir presente, dijo presente. Y desde acá quiero enviarles un fuerte abrazo, una felicitación a todo el pueblo paraguayo que hicieron una Copa del Mundo excelente en la medida de lo que podían. Creo que explotaron al máximo Alfaro y su cuerpo técnico las fortalezas para lo que estaba hecho este Paraguay. Que nos puede gustar o que no nos puede gustar, que a lo mejor a uno nos gusta el fútbol más rápido, más vistoso, más dinámico, a otros el fútbol más defensivo, de estar muy bien armado, de bloque compacto, líneas juntas, le parece quizás muy aburrido o lo que llamarían muchas veces el antifútbol. Eso es cuestión de gustos, es debatible esto, pero lo que sí es que Paraguay vuelve a decir presente en el panorama futbolístico mundial. Ahora, las marcas, el desarrollo táctico de Paraguay en el partido creo que es admirable, fue muy positivo. Salió con un 5-4-1 ya por dibujo y esquema táctico, ya sabíamos básicamente a lo que se iba a enfrentar Francia, y es que eran las armas que tenía Paraguay para poder intentar de alguna u otra manera igualar las fuerzas. Y creo yo que lo vimos todos, lo que Paraguay buscaba era un partido largo, un partido de 120 minutos, de llegar a la prórroga e inclusive en una eventual tanda de penales poder, ¿por qué no dar el segundo batacazo del mundial? Ahora, quiero hablar de otra cosa que no desmerita para nada la labor loable que hizo Paraguay en este mundial. Por ahí he visto a muchos colegas, a muchos amigos, en muchos medios de comunicación también, decir que bueno, Paraguay le metió garra sudamericana al partido. Yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo completito, después me senté a ver varios análisis también y a ver varias jugadas en general el cómputo general del partido, y yo creo que Paraguay salió barata la participación paraguaya en este partido. Para mi juicio es imposible que Paraguay haya terminado los 90 minutos sin recibir tarjeta amarilla. Hay unas acciones, por ejemplo, una corrida larguísima que hace Mbappé, prácticamente le meten un puño. Las acciones donde dejaban un taco después de haberse caído en la pierna del jugador francés. A ver, yo quiero acá que todos tengamos claro que cuando se dice es que el fútbol en Sudamérica es así, el fútbol en Sudamérica es lo que llamarían en el sur canchero, es provocativo. Sí es cierto, y es cierto que lo vemos muchas veces en las eliminatorias Conmebol, ¿no? En las eliminatorias sudamericanas, pero es algo más de los países del sur esto. Es un comportamiento que vemos muchísimo repetido en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. En países más hacia el norte de Sudamérica, como puede ser Ecuador, como puede ser Bolivia, como puede ser Brasil, Perú, como puede ser Venezuela, Colombia, este comportamiento canchero no lo vemos mucho. A mí particularmente no me gusta. Creo que a mí ese fútbol no me representa, porque una cosa es ser intenso, una cosa es meterle garra, meterle lucha, pelear, disputar los balones hasta el último instante, disputar todos los balones, mirar de cara, de tú a tú, en frente a frente al rival. Pero otra cosa es lo que sí yo denomino allí el antifútbol, ¿no? Que es siempre creerse el más listo, siempre creerse el que yo puedo hacer esto y tú no, creerse el que yo puedo pegarte y eso es fútbol, el que yo puedo colocarte los tacos por el frente y eso es fútbol, el que voy corriendo y te meto un puñetazo y eso es fútbol, el que voy a cobrar un penal y te llegan y te cepillan el punto penal. A ver, es respetable lo que cada quien piense, pero a mí particularmente eso no me gusta, no me representa. Dicen algunos que el fútbol es para listos, ¿vale? Pero, chicos, sacando a un lado a Argentina, que es tricampeona del mundo, a los chicos de Paraguay, de Uruguay, de Chile, eso en los últimos 30 años, ¿para qué les ha servido? ¿A dónde los ha llevado? ¿Los ha llevado a ganar una Copa del Mundo? No.
¿Los ha llevado a disputar una final del mundo? No. ¿Los ha llevado a una semifinal del mundo? No. Entonces, yo creo que ese fútbol potrero, ese fútbol canchero, yo creo que algunas selecciones de Sudamérica deberían revisárselo. No estoy diciendo que hay que bajar la garra, la intensidad, no. Y además eso forma parte de la idiosincrasia sudamericana, pero quedamos muy mal, muy retratados, sobre todo hoy en día que hay tantas repeticiones, hay miles de cámaras, hay VAR por todos lados. Quedamos muy retratados y creo que a nosotros los sudamericanos eso no nos representa a muchos. No somos muchos así. Esto, repito, es una cosa aislada, no tiene nada que ver con la garra, con las ganas, con el ímpetu, con la lucha, con el tener el cuchillo entre los dientes. A mí eso no me representa, no me gusta y lo tengo que decir claramente, ¿vale? Creo que Paraguay la saca barata. No hubo amonestación, no hubo ni siquiera tarjeta amarilla. Fácilmente el VAR pudo haber entrado en cualquiera de las otras circunstancias de juego y fácilmente Paraguay hubiese podido quedarse mínimo con un hombre menos, ¿vale? Es cierto también que Francia entra también en ese terreno, lo escuchamos después en las declaraciones finales en línea de Cala ahí en el mismo terreno de juego de Mbappé, donde dice: si nosotros tenemos que bajar al lodo, por decirlo no tan grotescamente como lo dijo el astro francés, también bajarían, ¿no? Y también es cierto que vimos algunos comportamientos que a mí particularmente tampoco me gustaron mucho de Francia, las risas que iban y venían, el rifirrafe también que hay, pero digamos que eso es más fútbol. Pero ir siempre con una mala intención, intentar siempre golpear, dañar al colega, porque al final es colega tuyo de profesión, eso yo creo que no nos representa y no le hace bien al fútbol, y mucho menos en esta época donde prácticamente todo se ve. En cuanto al penal, hay personas que dicen que sí fue penal, hay personas que dicen que no fue penal. Para mi juicio sí fue penal. Deja la pierna estirada a Gómez y el jugador francés cae allí. Es verdad que si lo vemos frame por frame, quizá ya el jugador francés podría venirse tirando antes, pero el contacto lo hay, es más que evidente, después de una jugada genial que hiciera por banda izquierda después de ingresar por Barcolá en esa posición, ¿vale? A Paraguay, chicos, en el primer tiempo, es verdad, prácticamente propositivamente no jugó a nada. No le duraba prácticamente nada el balón a Paraguay, pero eran sus herramientas y es también válido, como lo digo, era su fútbol y era lo que quería Paraguay. Quería un partido largo de 120 minutos, de que fuese a tiempo extra, de que llegaran inclusive a los penales. Y ojo, eso es totalmente válido. Es verdad que Francia adelantó siempre muchas sus líneas, estuvo siempre parada en campo rival prácticamente en todo el compromiso. A resaltar la marca escalonada que siempre hacía Paraguay. Si un jugador francés podía superar una línea, ahí iba a encontrar la segunda y posiblemente también una tercera. Es también a rescatar también que Paraguay prácticamente dejaba a los dos volantes, a Rabiot y a Koné, hacerlos que en el primer tiempo hicieran disparos desde larga distancia. Cuando alguno de los efectivos del frente del ataque francés iba a intentar armar para chutar a la portería, inmediatamente iba a ser interceptado por mínimo 1 o 2 jugadores. Y ese esquema táctico defensivo de Paraguay, la verdad que me pareció bastante interesante y le funcionó en gran parte del encuentro. Solamente ya en la segunda mitad, cuando Doué entra por Barcolá, allí vimos que Francia cambia. En un par de eventualidades también Mbappé tuvo oportunidad de marcar con un remate que hizo y Orlando Gil se lo para, no una sola vez, sino 2 veces. Esa jugada fue increíble, las paradas que hizo el portero paraguayo de San Lorenzo, que ojo, creo que le van a llover ahorita ofertas porque demostró ser un arquero de altas garantías y de alto rendimiento. Pues chicos, básicamente eso fue lo que vimos en el partido. Quiero nuevamente extender mi felicitación a Paraguay, un excelente mundial, una muy buena fase de grupos, una eliminación a uno de los candidatos que era Alemania, en un partido trabado, luchado, muy distinto a lo que vimos ayer también con Francia, donde a Paraguay pues le tocó aplicar ese otro fútbol que les acabo de hablar, que yo no estoy
No lo comparto y no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, hay gente que sí, también es respetable, pero a mí eso no me representa. De igual manera, felicitar a Paraguay, después de 16 años vuelve a una Copa del Mundo. Ojalá se sigan haciendo bien las cosas en Paraguay, desde sus divisiones inferiores y demás, porque es cierto que el fútbol paraguayo siempre ha sido ese fútbol aguerrido, de lucha, de muy buen juego aéreo, y yo creo que Paraguay merece estar siempre en los mundiales y demostrar de lo que está hecho y mostrar muy bien sus cartas, ¿vale? De Alfaro, pues nada, decir que me parece que planteó muy bien los partidos desde un punto de vista táctico en lo que podía y en lo que le brindaba su plantel. Y creo que hicieron un excelente partido. De no ser por ese penal que el VAR termina cobrando, yo creo, es impensable, eso nadie lo puede poder saber, pero yo creería, por cómo se estaba dando el compromiso, de que mínimo, por lo menos a la prórroga, iba a obligar Paraguay a Francia a llegar. No sé si les iba a aguantar o no, vimos que hubo un par de lesionados también en el frente de ataque paraguayo, mucho desgaste, y Paraguay venía también de unos 120 minutos en el partido anterior contra Alemania. Entonces no sé si el fuelle físico le iba a dar, pero nada. Paraguay, felicitaciones, muy buena participación. Esperamos que el fútbol paraguayo siga creciendo, ver en los próximos mundiales también, Copa América. Y nada, Francia ya con los dos pies puestos en estos cuartos de final, donde se va a enfrentar a Marruecos, que terminó ganándole al local Canadá, y donde creo a priori que va a ser quizá el partido de cuartos de final más atractivo de ver, con equipos que quizá van a proponer, equipos con transiciones muy rápidas, con muchísima velocidad en el frente de ataque. Y bueno, vamos a esperar allí que nos depara estos cuartos de final entre Marruecos y Francia. También vamos a tener el análisis directamente por acá por el canal. Y pues nada, chicos, vamos a ir despidiendo. Síganos en todas nuestras redes sociales, vamos a tener siempre análisis de los partidos que nos quedan. Síganos en Instagram, TikTok, en todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, nada, chicos, muchísimas gracias por estar allí. Chao y hasta la próxima. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto. Ese